Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estamos nuevamente acá en esta plataforma de Zoom con el amigo Abel Pinto, que siempre ya es un columnista prácticamente del programa, siempre está con algunas novedades, cosas que andan pasando. Bueno, y más que nada en estos últimos tiempos que ha salido al gran público, digamos, todas las irregularidades ahí en los centros carcelarios, realmente preocupante. Buenas noches, ¿cómo andás? Es un gusto, Jorge, como siempre, a las Bueno, órdenes acá. Bueno, Abel, si querés contar un poquito, digamos, en qué anda toda esta investigación y toda esta de las irregularidades últimas, que bueno, que conmocionaron a la opinión pública, ¿no? Con unas fotos muy impactantes y unas declaraciones muy impactantes, que bueno, que a uno lo dejan un poco perplejo y aparecen las preguntas, ¿viste? ¿Cómo pueden suceder este tipo de hechos, no? Sí, lamentablemente, como yo digo, este tipo de acontecimientos son como la punta del iceberg de lo que verdaderamente ocurre en este caso en el ámbito penitenciario. La institución penitenciaria, como toda institución totalitaria, se rige por cuestiones rígidas de orden, y obviamente que cuando suceden eventos que pueden incidir, y más políticamente, dado que nosotros estamos políticamente atados a un montón de cuestiones de decisiones, siempre se tratan como que de esas cuestiones se queden allá abajo, que no suban, que no se den a conocer. Este, Esta situación, lamentable obviamente, obviamente que tiene varias aristas. Una de las tantas aristas del por qué se llegan a este tipo de situaciones es algo de lo que ya he comentado varias veces, ¿no? Que ha sido todo este retroceso que ha tenido la reforma del sistema penitenciario, más en estos últimos tiempos. No quisiera volver a repetir más de lo mismo, ¿no? Pero estamos asistiendo a un momento en el cual las cárceles se están convirtiendo en ollas a presión. este, a través de la ley de urgente consideración y a través de la última ley de presupuesto, se ha acotado mucho más el trabajo hacia la reforma penitenciaria en distintos aspectos, como la retención de los privados de libertad por más tiempo en cárceles, que hay temas que pueden ser discutidos. O sea, acá el tema de que si la persona tiene que estar más tiempo recluida, capaz que podemos estar todos de acuerdo, capaz. Pero el tema es que, bueno, si va a estar más tiempo recluida, dame los recursos Claro, para claro, que yo pueda trabajar mejor con esa persona. ¿Y qué exacto. significa tener más recursos? Uno de los principales factores es la falta de personal penitenciario. Después de lo que ocurrió en Santiago Vázquez, el ministro Heber se comprometió a, por ejemplo, a hacer un cambio con el tema de las custodias, cuando un privado de libertad es conducido a un centro hospitalario, por la situación que sea, como mínimo tienen que ir 2 funcionarios penitenciarios, 2 policías. Mm. Imagínate que donde haya una situación en la que hayan que sacar 10 privados de libertad. No. Son 20 policías menos que tiene la cárcel. Y esa es una realidad que ha pasado ya. Yo en Canelones ha sido una realidad bastante muy complicada cuando hay muchas custodias. Entonces ahora el ministro Heber está tratando de que esas custodias las haga otros grupos de policía, de jefatura o de otra repartición, para que la policía penitenciaria siga en cárcel y no se tenga que mover. Esa es una solución paliativa momentáneamente, pero ahora, el trasfondo es que si no hay personal preparado, que ahí es donde entra la figura del operador penitenciario, que entra directamente para trabajar la parte laboral, socioeducativa, de los ¿Cómo relacionamientos, toma de contacto seguir. el operador con el recluso? O sea, específicamente el recluso se acerca al operador, el operador se acerca al recluso. ¿Cómo? Es un intercambio de ida y vuelta. O sea, está en la función del operador acercarse Ujú, al privado de libertad para conocer su situación, para hacer un seguimiento, ujú. ¿tá? Y a su vez el privado de libertad tiene la posibilidad de acercarse para comentar alguna duda, algún problema, alguna inquietud. Pero eso O, es o, grupal o personal, digamos, el contacto. ¿Se toma un eh, grupo, un modo o personal? o sea, eso sí, o sea, en un principio las tareas hacían, o sea, como el número era mayor, permitía que se trabajara más en grupo, en equipo. Con el correr del tiempo,
esa tarea se fue minimizando. Si antes habían 2 o 3 operadores que recorrían un módulo, por decirte algo, después pasaron a ser 2, y hoy en día capaz que hay un operador que tiene que recorrer varios lugares, porque muchos de sus compañeros muy probablemente estén ocupando otros huecos que fueron quedando en la institución, en otras áreas. Y bueno, entonces, claro, lo que se conoce como trato directo con los privados de libertad se fue disminuyendo. Entonces, a veces, el conocer situaciones complicadas, como este tipo de situaciones como las que ocurrieron en la unidad 4, u otro tipo de situaciones, se complejizan, porque no tenés el único contacto que a veces puede tener una guardia, que es la que principalmente hace los controles. O sea, uno de los temas más importantes es que cuando hay un relevo de guardia, si hay tanta cantidad de privados de libertad en el módulo, cuando yo hago el cuente, cuando cuento cuántos privados de libertad hay, me tiene que dar el mismo número. No me puede dar ni más ni menos. Eso fue lo que no pasó, digamos, en el caso específico que... En realidad, en este caso, como el privado de libertad, no me voy a poner a explicar algunas cuestiones a la interna porque no vienen al caso, pero mientras la persona esté contabilizada en la celda y donde el número cierre, esa persona ya está. Claro, porque las declaraciones que se han escuchado es que una vez a la semana, creo que es, que revisan las rejas, a que estén los barrotes en su lugar, pero lo que está dentro de la reja, la gente que está dentro... A ver, por más que se haga la revisación de la reja, el funcionario entra a ver la reja y puede ver o sea, y si ve a una persona que está tapada con una frazada, con un buzo, está vestido, y esa persona en ningún momento le dice nada, la persona esa pasa desapercibida. Digo, es así, lamentablemente. Entonces muchas veces hay situaciones, como en este caso fue el tema por la tortura y por el tema de la desnutrición que estaba viviendo la persona, pero también pasa muchas veces, por ejemplo, con aquellos que son abusados sexualmente. Son personas que cuando son vulneradas, se retraen y, o sea, es como que quedan como idas. Son personas que quedan calladas, siempre están alejadas del grupo, por eso mismo, por toda la situación que está viviendo. Entonces a veces es difícil si un funcionario no está constantemente en la vuelta, por decirlo de alguna manera, observando toda esa situación, a veces es muy difícil detectar ese tipo de situaciones, a menos que venga una denuncia por algún comentario de alguien, porque muchas veces hay cosas que se entera uno por comentarios que hace otro privado de libertad porque se enteró, porque escuchó, porque vio, no porque está viendo la situación verdaderamente. Entonces ahí recién se actúa. Y digamos, el encare de ustedes, digamos, con respecto al trabajo, ¿lo encaran, digamos, a la salida del recluso o a la convivencia dentro de los módulos? Porque debe ser difícil, digamos, acostumbrarse a estar con tanta gente, toda junta. ¿Se encara esa parte de convivencia en el módulo o se encara más la parte de, bueno, una vez que salgas, ¿qué hacemos? Bueno, o sea, a ver, la persona privada de libertad trabaja personal penitenciario, nosotros los operadores trabajamos principalmente cuando está recluido. La persona una vez que sale liberada, o sea, ya es una persona libre. Ahí la única institución que tiene algún tipo de vínculo con esas personas es lo que es la DINALI, que es la Dirección Nacional del Liberado. Pero esa es una institución que está aparte, que trabaja con ellos, que tiene un personal aparte, que hay técnicos, hay médicos, que ayudan principalmente a algunos de los privados de libertad que egresan con problemas de lugar de donde vivir momentáneamente, les tratan de ayudar con el tema de conseguir algún trabajo, convenios que pueda tener la dinámica con alguna institución del Estado, va en esa línea. Esa parte, digamos, no tiene nada que ver con el operador penitenciario, es un organismo... O sea, pueden haber operadores penitenciarios que estén trabajando ahí, pero ya están en otra tarea con un ex privado de libertad, vamos a decirlo, porque están trabajando con ya una persona liberada. Claro.
No, no, digo, la inserción laboral, domicilio, o sea, todas esas cosas que bueno, que... Que eso es algo que desde un principio, en realidad, la unidad penitenciaria, o sea, la idea es que en la unidad se puedan forjar ciertas herramientas Ahí de va. trabajo, de estudio, para que esa persona cuando salga tenga alguna herramienta más con la cual valerse. El tema es que obviamente nuestro sistema penitenciario es totalmente heterogéneo, tiene cárceles de todo tipo, tamaño, color, entonces es muy difícil poder aplicar todo eso. No, no. ¿Tá? Recordemos todo lo que ha pasado, por ejemplo, con la gente de Nada Crece a la Sombra, con todos los inconvenientes que ha tenido. Recordemos lo que pasó con la gente del Almendro, que trabajó en la unidad 4, que yo estuve cerca de ellos trabajando también, y me pareció era una obra fantástica. ¿Y Nada Crece la Sombra ya le permitieron entrar o no? Por lo último que yo tengo entendido, no. Por lo último que tengo entendido, no sé ese caso cómo seguirá, la verdad que no tengo oportunidad de averiguar, pero no, lo último que supe fue eso. Está todo medio como congelado momentáneamente. Entonces a veces es difícil poder, con las infraestructuras que tienen las cárceles. Recordemos que algunas cárceles incluso fueron hospitales, o sea, no hay muy pocos, incluso la cárcel de la Triple P, por ejemplo, que fue pensada en ese sentido, tal vez tenga sea un modelo un poco más práctico para ciertas cuestiones. Igual Pensemos en la... el hacinamiento sigue existiendo igual, por más que sea la PPP. El hacinamiento sigue existiendo, o sea, yo invito a que puedan leer el último informe del comisionado parlamentario que está en la página web del comisionado parlamentario, informe anual preliminar 2020, donde o sea, estamos asistiendo a más de 14.000 privados de libertad, y según los cálculos del comisionado, al final del periodo podemos andar llegando a los 20.000 privados de libertad. No. Incluso realizando 3 cárceles nuevas que quieren hacer en el interior y alguna otra cosa que quieran agregar. O sea, es un hacinamiento muy, muy importante. Es algo que no tienes, o sea, como viene la mano, la verdad, las perspectivas no son muy buenas. Sí, sí, sí. En el informe del comisionado parlamentario plantea alternativas al sistema penitenciario, donde principalmente se trabaja mucho el tema de las adicciones, dado que muchos privados de libertad, una muy buena parte, ingresan por temas de droga. O sea, no delinquen porque delinquen, sino delinquen porque se drogan, Sí, y sí. eso los lleva a delinquir. Que, digo, lamentablemente, como comenté en la otra oportunidad, no, era increíble haber escuchado al ministro decir eso mismo, ¿no? O sea, como que si hubiese descubierto algo nuevo, ¿no? Que ciertos delitos existen porque la gente se droga, pero bueno, ese es otro... reconoció que no sabía nada de cárceles, ¿viste? O sea, en unas declaraciones. Así que está. Y hay otros que están en cárceles y no dicen nada y se creen que saben todo, pero ese es otro tema aparte. Hay casos. Y ojo, o sea, y yo tampoco me considero experto en el tema, pero sí trato de estudiar, vincularme y tratar de buscar soluciones. Lo que no te da el estudio te lo da la experiencia también, ¿viste? Que eso es súper importante, digamos. El hecho de, bueno, de caer de paracaidista, ¿viste? En esta complejidad tan grande que bueno, como decía Petit, ¿no? Que esto que cada vez va a más. Bueno, ya sabemos que el asunto de la droga justamente favorece a lo que es la delincuencia, porque ya los valores humanos ya como que quedan de lado en pos de procurar la sustancia, ¿no? O sea, ya, viste, respeto. Sí. Tenemos que pensar que, o sea, como ha dicho el propio comisionado, son problemas estructurales que tiene la sociedad que no ha resuelto. Obviamente que hay un déficit muy importante. A ver, los delitos los definen las sociedades, ¿no? ¿Qué es lo que considera que es un delito? ¿Y por qué ciertos tipos de delitos? Obviamente que esto se arrastra o sea, esto está muy vinculado con el tema del sistema capitalista en el que vivimos, donde está vinculado el tema de la distribución de los bienes, la distribución de la riqueza, donde, digamos, lo que tendría que ser la justicia social,
para uno y para otros no, entonces se generan excluidos, y obviamente que esos excluidos tienen que sobrevivir de alguna manera. Eso, o sea, yo no soy un sociólogo, pero, o sea, es algo tan simple como eso, porque si no generas oportunidades de desarrollo, y obviamente que ahí todos sabemos que lo privado llega hasta cierto punto y la intervención del Estado siempre ha sido importantísimo en ese sentido. Claro, no, no, pero ¿Tá? por ejemplo, en eso que vos decís, la distribución de la riqueza, sí, obviamente, pero te están diciendo por todos lados, tenés que tener tal auto porque sos lindo y ganas chiquilina, tenés que tomar... Es como si vos dijeras, por un lado me dicen que yo tengo aquella famosa frase que el ahorro es la base de la fortuna. Mm. O sea, buenísimo, está, pero a ver, por eso, por un lado me decís eso y por el otro lado me estás diciendo lo que me estás diciendo vos, que tengo que consumir. Entonces, bueno, ¿qué criterio utilizo yo? ¿Ahorro o gasto? Si Claro, ahorro, me estoy privando de ciertos gustos que podría estar haciendo, pero el ahorro supuestamente me va a generar un mayor beneficio. claro. Ahora, si gasto todo ahora, consumo, pero si me pasa algo a futuro, me quedo sin nada. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago, no? Entonces todos esos dilemas existenciales y sociales que se dan, es como si hablaran ese dilema, por ejemplo, entre el hombre bueno de Rousseau y el hombre lobo del hombre de Hobbes. O sea, ¿qué es el hombre? ¿Es bueno por naturaleza o se hace malo por la sociedad? Y si Y ya es ese un tipo, complejo tema y- filosófico, ¿viste? exactamente, o sea, y todavía lo seguimos discutiendo ese tema, todavía lo seguimos discutiendo. Entonces, volviendo un poco de vuelta al tema original de la conversación, como te decía, en este momento estamos ante un freno con respecto al tema de la reforma penitenciaria. La falta en el informe del comisionado parlamentario incluso habla sobre el tema de la reducción del presupuestal de recursos hacia el INR. Y por eso invito a que lo lean porque es extenso, pero es muy enriquecedor. Ahí el comisionado plantea el caso en el estado de Texas, en Estados Unidos, que logró abatir el bajar la reincidencia, que es una de las metas por las cuales fue creado también el INR, donde el trabajo con los privados de libertad, o sea, obviamente que no somos maestros, no somos, pero tenemos que, el trabajo en teoría con los privados de libertad es ese, el de tratar de dar herramientas y, o sea, obviamente que es mucho trabajo de cabeza, obviamente, que hay mucho de Claro. psicológico también, de conducta, de conductas, de un montón de cosas que obviamente uno tiene que llevar, y lleva tiempo, porque esto tampoco es una cosa que se resuelve de un día para el otro. Claro, claro, claro. ¿Tá? Eso tiene que quedar clarísimo. Y con respecto al tema de las políticas públicas, también es un factor importantísimo, que son políticas que se tienen que aplicar afuera para ayudar a combatir a que se dan ese tipo de situaciones. ¿Cómo es posible que existe la cantidad, por ejemplo, que existen de abusos de menores y que desde el ámbito de la salud o de la educación no se puedan detectar a tiempo, por ejemplo? Sí, sí. ¿Tá? Hay denuncias, pero no son muchas, y aparte hay una naturalización de la violencia ya con respecto a, digamos, a lo que es la familia, lo que es la mujer. Hay una naturalización. Que bueno que sí, está, es así. Y no es así realmente que no, porque sabemos que después viene a más, siempre va a más, no queda por esa, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros terminamos siempre atacando las consecuencias y nunca las causas. Así va. Entonces o sea, al no atacar las causas, o sea, esto va a seguir. Entonces, y obviamente, atrás de todo esto hay todo un mundo empresarial que vive de esto. Es como yo les digo, si hiciéramos el ejercicio de que de un día para el otro no tuviéramos personas privadas de libertad, o sea, ¿qué pasaría con todo lo que está atrás de todo eso, que se mantiene, ¿no? Claro, O sea, porque hay que alimentar todo esto. sí. Y, o sea, y como que todo se hace para que siempre esté alimentándose. Porque, claro, porque las causas nunca se están atacando. Siempre estamos atacando las consecuencias. A ver, acá uno tampoco es ingenuo y está diciendo de que algún día se van a terminar los delitos. Eso es una utopía. La historia ¿Tá? se ha demostrado que no. Chao. ¿Tá? Acá lo que se tiene que trabajar o sea, o sea, la gran mayoría de los delitos están vinculados con el tema de la propiedad privada. Porque, o sea, el tema hay unos trabajos muy interesantes que he leído sobre el tema, que hablan sobre
el paralelismo entre lo que ha sido el desarrollo del capitalismo en las revoluciones industriales con las cárceles, por ejemplo, que son unos trabajos muy buenos, van ligados de la mano. Entonces, los delitos de la propiedad privada nacieron defendiendo al capital. Claro, esto es o sea, el capital, o sea, y muchas veces nos pasa, por ejemplo, que vemos que delitos que son contra la persona valen menos que delitos que son contra el capital. O, por ejemplo, cuando pasa, por ejemplo, delitos que son, por ejemplo, de abuso sexual contra menores, que a veces la persona nunca va presa. Claro, sí. Le ponen unas libertades a prueba. Es un tema muy comentado. Entonces uno nunca termina. ¿No? El hecho de las penas es muy comentado. Digo, no puede ser que le den 6 meses, le den 2 años. Una persona que le arruinó la vida a un niño, porque le arruina la vida psicológicamente una violación cuando es menor, grande, lo que sea, pero un niño más que se está formando, claro. La pena que le dan y dice, no, pará, ¿cómo es, no? Entonces, por eso te digo, el tema de las políticas públicas en defensa de todos, o sea, todos los niños del país tienen, o sea, más allá de que tienen que estar estudiando, tienen que tener unos registros médicos rigurosos, no, o sea, no puede pasar que hayan niños que no vayan a estudiar, que no tengan controles médicos, que no, o sea, a ver, funcionarios técnicos en el país hay asistentes, hay psicólogos, hay un montón, y hay que, o sea, y si hay que pagar para que esa gente, o sea, yo prefiero endeudarme sabiendo de que tengo a mi gente bien. Claro, siempre se trabaja, se pide justamente un equipo multidisciplinario, ¿viste? Que esté el psicólogo, el asistente social, que haya un dentista, que haya un doctor, o sea, un equipo multidisciplinario que trabaje con los centros educativos. Pero bueno. Una de las cosas que nunca se ha mencionado, por ejemplo, pero a mí me parece que es un punto interesante a atacar, es el tema del trabajo con los hijos de los privados de libertad. Ese es un punto en el cual hay que hacer mucho hincapié, porque ahí, lamentablemente, o sea, son carne de cañón para seguir la misma línea delictiva, entonces, bueno, ahí el Estado tiene que estar presente. No, sí, o sea, la cárcel de mujeres que están con los bebés, ¿viste? Y todo eso. O sea, y no son situaciones sencillas, o sea, cárcel de mujeres con hijos no es tampoco, no se crean que es algo sencillo. Yo por los comentarios de compañeros y compañeras que han trabajado ahí, se viven situaciones muy complejas, no son tan sencillas, porque muchas de las madres, a ver, no se crean que porque son madres o sea, hay personas que pueden tener desequilibrios mentales, problemas de salud, o sea, es muy complejo la situación. Entonces, pero ese es un punto también importante, atacar, y nunca he escuchado sobre ese tema. Y después, digo, no me quiero olvidar también de una de las patas más importantes que tiene todo esto, que es en relación al tema del personal, es el tema del cuidado del personal. Los otros días, hace poco, el sindicato subió una nota que tuvo una reunión con el comando del INR, donde aparentemente van a lograr algún tipo de logro en ese sentido, ¿viste? Para el tema de salud mental de los funcionarios, que eso también es importantísimo. El personal penitenciario tiene que tener una formación sumamente firme, o sea, y lamentablemente es tan diversa la gente que trabaja en cárceles de todo tipo, o sea, de distintas reparticiones de la policía, de distintas generaciones, de distintas formaciones, operadores también con distintas, o sea, tampoco o sea, yo creo que a veces la gente piensa que uno o es policía o es operador, es médico, y como que los encajonan y que todos pensamos linealmente en ese sentido. Y no, o sea, es totalmente heterogéneo. Aparte estar todo el día inmerso en esa situación te come la cabeza también, ¿viste? O sea, el estrés, ¿viste? De estar conviviendo y vos tenés que estar midiendo las palabras y ajustándote al protocolo y hacia dónde vos querés llevar la conversación y la charla y todo más, y te tenés que estar frenando. Eso es un trabajo bastante grande porque al final de la jornada quedás con la cabeza. Totalmente, porque además, o sea, uno como funcionario tiene que primero tiene que, de cierta manera, estar, o sea, negociar con los compañeros, después tener que ver con los privados de libertad lo que tienen las tareas, lo que tienen que hacer, y con eso, y después todo lo que tiene que ver con los mandos medios hasta la dirección de una unidad,
que es toda una constante sub y baja de información, de charlas, de preguntas, o sea, es un ida y vuelta constante en todo el día que se da dentro de una cárcel por un montón de motivos. Entonces, claro, al final del día, cuando querés acordar, tenés la cabeza que te explota de tanta cosa que te pasó. Y ya que estamos, una de las preguntas que me hacían, me preguntaba, ¿cómo es el día de trabajo de un operador? ¿Cómo arranca? ¿Cómo termina? Ya estamos hablando de cómo termina, pero ¿cómo arranca, digamos, la jornada? Brevemente. A ver, eso, a ver, como te decía, en el centro penitenciario existen tres grandes áreas principalmente de trabajo. Las tres grandes subdirecciones que se divide una cárcel. La subdirección técnica, operativa y administrativa. En las tres áreas hay operadores penitenciarios. En la operativa y en la técnica son las que están más vinculados en trato directo con los privados de libertad. La administrativa también, pero en menor en número por la cantidad de gente que mueve simplemente. ¿Tá? Y suele ser por lo general un número más fijo, porque son principalmente los privados de libertad que trabajan en el tema de la comida, cocinan, hacen el reparto, mientras que con la subdirección técnica, todo lo que es educativo, deporte, trabajo, religión, talleres, se encargan. Y después la operativa, que también donde hay operadores penitenciarios, son los que están en las guardias de los módulos, haciendo trabajo de custodia, de escribientes, de controles de los privados de libertad que están ahí. Son los famosos llaveros que se llaman, que toman la llave para abrir y cerrar la celda. Y obviamente también, como en toda administración, están en ese tipo de trabajo, tenés funcionarios que también hacen trabajo administrativo, también, o sea, porque todos los controles pasan, se tienen que hacer planillas, se tienen que elevar informes, todo ese tipo de cosas también, y en todas las áreas. Claro, viste, por ejemplo, ese es un detalle importante porque hubo una contradicción, volviendo a Nada crece en la sombra, justamente con el control que ellos, como operadores, llevaban, y resulta que la dirección técnica, digamos, de la cárcel no lo llevaba, cuando entraban, cuando salían. En realidad, quien hace control del ingreso del personal a la cárcel hace la operativa, la guardia de la operativa. O sea, además, digo, es algo, o sea, uno porque está tan acostumbrado que se hace ese tipo de control que como que le parece ilógico que no se haga. Porque se apunta, o sea, todo el mundo que entra es registrado, o sea, no puede haber una doble lectura en ese sentido. Sí. Y yo creo que ya en la otra vuelta te había comentado, si ellos logran demostrar que entraron tanta cantidad de veces, bueno, van a tener que demostrarlo. No sé, yo no sé cómo lo van a demostrar, sinceramente, si no quedó registrado en la unidad. Porque yo no creo que haya otro libro paralelo, porque si ellos lo tuvieran, tendrían que firmarlo al lado de alguien de la unidad como responsable, para darle credibilidad. Entonces, ese es un tema que yo digo, sinceramente no sé cómo se va a saldar ese tema, porque de tener razón, Nada crece a la sombra, es un gravísimo error por parte de la unidad. Si se detecta ahí que hay una falla, bueno, que hay que corregir sí o sí, ¿viste? O sea, no solo por obviamente, el puntual de Nada crece la sombra, también estamos pensando en las visitas, por ejemplo. Que sí, claro, sí. ¿Viste? O sea, o personalmente, o que sea, ¿no? O sea, obviamente que la visita tiene todo un protocolo, todo un control aparte para sus ingresos, para su inscripción. Se trata obviamente, de que las personas que vengan, principalmente las parejas, sean las parejas, o sea, o sea, porque siempre se ha generado un tipo de problema que a veces viene la mujer y el hombre vino otra a verlo, y ese tipo de cosas, viste, que a veces se han solido suceder. Hay plazos para cada campo, o sea, bueno, si tu mujer te dejó, tiene que pasar tanto un tiempo para que vos puedas venir con o sea, porque si no se vuelve, obviamente que a veces hay fallas. Claro. Hay fallas porque obviamente que es muy, o sea, volvemos a lo mismo, la falta de personal, algo que está pendiente en este famoso llamado plan de vida carcelario, que la verdad que deja mucho que desear, pero ahí está el punto, por ejemplo, de colocación de cámaras de vigilancia, que la verdad que sería una solución muy acertada para un montón de situaciones en una cárcel, pero obviamente que también es algo que es muy resistido para algunos funcionarios, obviamente, ¿no? Cámara, escáner, no celulares, o sea, hay una serie de cosas que, bueno, que está.
digamos, después vienen en cosas que no se pueden comprobar, y acusaciones de un lado y acusaciones del otro. Abel, no sé si nos quedó algo en el tintero, viste que el tiempo, como decimos así, a veces es tirano, y el Zoom a veces me dice que me va a cortar. No quiero quedar colgado por allí. ¿Alguna cosa, digamos, que quieras resaltar, digamos, de todo este tiempo que no hemos conversado? No, simplemente que, o sea, repetir más o menos lo mismo que he estado diciendo en este momento, ¿no? Que, o sea, que estamos asistiendo a un momento bastante complicado, complejo en el sistema penitenciario. Se ha dado una marcha atrás importante. El sindicato de funcionarios penitenciarios sigue peleando por, por nuestros derechos, y además porque verdaderamente se lleva adelante la reforma penitenciaria. Por más, y no es por desmerecer ni la tarea policial ni nada por el estilo, porque son compañeros, pero ellos están preparados para cierto tipo de tarea, nosotros estamos preparados para otra, pero obviamente la falta de operadores hace que la tarea sea cada vez más difícil. Se sigue en esa lucha para tratar de mejorar, porque lamentablemente si sigue como están las cosas, en breve tiempo, además, históricamente se ha demostrado que situaciones similares terminan detonando en motines, en toma de rehenes, en situaciones muy, muy graves, y acá ya hemos tenido ese tipo de situaciones, y no estaría bueno que le pasara algo se dieron esas situaciones por nuestros compañeros, ¿no? Tanto operadores, policía, los médicos que trabajan, quien sea que esté ahí adentro en la institución. Así que bueno, esperemos que las cosas puedan ir mejorando con el correr del tiempo. Sí, a mí me dejó de lado lo que decía de Petit, que yo la verdad que no lo había escuchado, que bueno, que la proyección esa que hacía futuro, como que wow, da preocupación. Es que en el informe anterior de comisionado parlamentario, una de las cuestiones, o sea, yo creo que hay que pensarlo de este punto, pensar esto. Uruguay es uno de los países que está en el ranking de los principales primeros países que tiene mayor presionización de personas cada 100.000 habitantes. O sea, Uruguay que no tiene, o sea, no tiene maras, no tiene, como en otros países, bandas de narcos que andan en camioneta a los tiros por todos lados. O sea, hay un montón de factores que Uruguay no los tiene, como los tiene otros países como Colombia, como hay en México, países centroamericanos, que son muchísimo más violentos que nosotros. Y sin embargo, nosotros vamos mandando gente para adentro, alimentando la maquinaria de la que hablaba, ¿no? Sí, sí, sí. Sin buscar alternativas. Y yo creo que si nos quedamos sin buscar alternativas, no nos va a ir bien. A ver, muchísimas gracias por conectarnos con nosotros, contarnos más o menos cómo viene la cosa. Igual siempre algún detalle de la audiencia también te paso la pregunta para bueno, que nos saque de duda ante malas interpretaciones. Ya sabemos las redes sociales cómo son, viste, que van y vienen información a veces maliciosa, a veces bien intencionada, pero bueno, que son formadoras. Bueno, pensemos lo que pasó con el hombre que se prendió fuego en Plaza Independencia, ¿no? Que es también, o sea, es otra cosa distinta, pero también es algo que yo creo que hay que reflexionar al respecto, porque si bien todos tenemos esos fusibles que nos hacen saltar a veces, y tenemos esa llave térmica que donde nos salte, nos perdemos. Sí. Vaya a saber dónde Entonces a veces es bueno reflexionar al respecto. Vivimos en una sociedad en la cual mentalmente no estamos bien, por un montón de problemas. Hay un cuidado que no se nos está dando a nivel general a la población. Y bueno, tenemos, el año pasado, si no me equivoco, leí una cifra que hablaba de que el año pasado hubieron 2.000 suicidios. 2.000 suicidios, o sea, y no es poca cosa. Y muchos de los suicidios es gente joven. Sí. Es gente joven. Y hemos trabajado con especialistas, justamente. Entonces, o sea, hay que enfocarnos en políticas para ayudar. O sea, como dije, si hay que gastar, gastemos en cuidar, en proteger a la gente. No es despilfarrar esa plata, es invertirla. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, pero sí, se considera gasto, lamentablemente.
Abel, te voy a cortar por acá, porque nos va a quedar la conversación trunca, ¿viste? Y no, Dale. no es Será válido. para la próxima. Bueno, un gusto que te hayas comunicado con nosotros y bueno, siempre estamos a las órdenes, cualquier cosa que quieras contarle a la gente, que veas que sea relevante para Igualmente. va a ser muy bienvenida. Muchas Dale. gracias. Gracias.